Reciban un saludo, estimados amigos y amigos. Les da bienvenida e invitarles que sigan pendientes de los videos que estamos subiendo con respecto al contenido de motores y automatización con Logo. Cada una de esas bobinas queda sometida a un nivel de voltaje para poder conectar el motor en dos distintos voltajes. Entonces se hace más cómodo para poder tener la posibilidad, porque el mismo motor se puede conectar en dos voltajes. Entonces en la conexión estrella, para enumerar las puntas de esta conexión, podemos tomar cualquiera de las puntas, pero comenzamos por ejemplo aquí con esta sería la línea 1 de alimentación, y le vamos a colocar por ejemplo la letra U. En el sistema europeo sería U1. Luego seguimos siguiendo las agujas de reloj. En esta parte acá sería línea 2 y luego sería línea 3. Para continuar, entonces ya pusimos acá la terminal U1. Entonces vamos ahora con V1 y luego seguimos con las agujas de reloj W1. Luego, para conformar la estrella, entonces cerramos acá y siguiendo con el sistema europeo sería U2, luego V2 y luego W2. Entonces ya tenemos ahí la conexión de nuestro motor para la conexión estrella. En esta conexión los motores se pueden conectar a 380 voltios trifásicos, o se puede extender hasta un voltaje mayor. Podemos estar hablando de 400 voltios dependiendo de la placa de datos del motor. Tenemos que manejarlo con precaución para poder no dañar la máquina. También en la placa de datos del motor vamos a encontrar que tiene por ahí cuando las corrientes con las que trabaja, y veremos que las corrientes son menores en este nivel de voltaje. En esta condición en algunos casos se usa para hacer el arranque de los motores y así hacerlo a tensión reducida y poder arrancar el motor con una menor corriente. Entonces la bornera de nuestro motor va a aparecer este símbolo que sería la conexión estrella, y luego las terminales para poder hacer la conexión del motor. Entonces aparece de la siguiente manera: W2, V2, U2 y V2. Luego aparece U1, V1 y W1. ¿Por qué se hace en esa forma? Bueno, ya vamos a ver en la siguiente conexión. Pero para poder hacer que esta conexión se cumpla, el fabricante lo hace con una lámina de metal para poder hacer la conexión entre ellas. Entonces lo hace acá de esta forma. Lo hace con una lámina de metal. Se entrelazan estos terminales y entonces ya está la conexión estrella para ese motor de 6 terminales, de 6 puntas, porque cada bobina tiene un principio y un final, un principio y un final. Entonces cada bobina estaría sometida a un nivel de voltaje que sería relacionado respecto a el voltaje trifásico, que sería un voltaje de línea. El voltaje de línea, que se conoce como voltaje de línea entre una línea viva y la siguiente, una línea viva 2, entonces, o 3. Entonces entre línea 1 y línea 2, en este caso tendríamos entre línea, por ejemplo, línea 3 y entre línea 1 tendríamos un voltaje de 380 voltios. O sea, de aquí hacia acá tendríamos un voltaje de 380 voltios. Este se llama voltaje de línea. Voltaje de línea. Eso es un voltaje de línea. Y ahora el voltaje al que va a quedar sometido el motor, de este punto que se llama punto neutro,
un neutro que no está conectado efectivamente al neutro, pero que sí sigue siendo un neutral porque tiene un punto de referencia con respecto a las otras dos líneas. Este se llama voltaje de fase, y este voltaje de fase va a ser una relación de voltaje de línea. Entonces tendríamos que este voltaje sería nuestra voltaje de relación, sería voltaje de línea sobre raíz de 3, y ese se va a llamar voltaje de fase. Voltaje de fase. Entonces, para el caso, si hacemos la operación de cuánto voltaje va a tener o cuánto voltaje va a estar sometido nuestro motor, entonces podemos decir de que sería 380 voltios entre la raíz de 3, que sería 1.73, y nos aproximadamente tenemos 219.65 voltios, o sea de que nuestro motor entre voltaje de línea va a tener 380 y entre voltaje de fase va a tener 220 voltios. Entonces ese sería el voltaje al cual va a estar sometido cada una de las bobinas con respecto a neutro. Entonces 220 voltios, y acá tendría entre línea y línea tendría 380 voltios. Ok, continuando, entonces ahora vamos a hacer la conexión, una conexión en delta para nuestro motor trifásico. Vamos a comenzar acá siempre en sentido de las agujas de reloj, en sentido horario. Comenzamos por ejemplo aquí con U1. Luego vamos a considerar que este es el principio de la bobina, este es el principio de nuestra bobina y este es el principio de nuestra bobina, para que quede una después de la otra. Entonces acá tenemos V1 y acá tenemos W1. Aquí sería U2. Luego acá, para que quede conectado con la siguiente bobina, acá sería V2. Y luego para que quede conectado con la siguiente bobina, acá sería W2. Estamos haciendo de cuenta y caso de que la corriente está girando en el sentido de las agujas de reloj, o sea que la corriente viene hacia este sentido. Para poder hacer donde tenemos el punto sería donde comienza cada una de las bobinas, y así sería para que quede conectada, relacionada una con la siguiente, y así tendríamos nuestra conexión. Entonces, donde sería el número 1, por ejemplo, U1 sería línea 1, donde sería V1 sería línea 2, y donde sería W1 sería L3, solamente por tener un orden. Recordemos que si queremos que el motor gire al sentido contrario, simplemente cambiamos de orden esas dos líneas. 3 terminales, tenemos luego las otras 3 terminales, y en ese caso tendríamos la numeración de la bornera sería W2, U2, V2, y aquí sería U1, V1 y W1. ¿Para qué quedarían así? Bueno, para que cuando hagamos la alimentación de nuestro motor sería aquí L1, L2, L3, y cuando hagamos la relación entonces entre una bobina y la otra, nos queden acá, quedaría este puenteada con este quedaría puenteada con este, y este quedaría puenteado con este. Entonces, como pueden ver, bueno, lo marqué sobre, pero quedaría aquí U1, V1 y W1. Entonces quedaría aquí a la hora de hacer la conexión. Como pueden observar, aquí sería la lámina que une los motores, las terminales para hacer la conexión. Entonces quedaría tal como aparece, como hicimos nuestra conexión, quedaría U1 con W2. Acá tenemos U1 con W2, U2 con V1, tenemos V1 con U2. Luego acá tenemos V2 con W1, y sería así, V2 con W1.
Entonces así sería como aparece la bornera de nuestro motor. Así quedaría conectado, porque esas serían unas platinas que son las que conectan cada uno de los terminales. En la siguiente imagen pueden ver ustedes entonces la placa del motor, cómo está conectado. Bueno, para los voltajes, entonces acá entre línea 1 y línea 2, por ejemplo, tendríamos que entre línea 1 y línea 2, el motor va a estar conectado a un voltaje de 220 voltios. Y algunos motores soportan tener un poco más de voltaje. Luego de acá, de este extremo, de línea 2 a línea 3, igual el motor quedaría conectado a 220 voltios. Y como en este caso tenemos que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. O sea que vamos a tener el mismo voltaje entre línea y entre fase. Entonces esa sería la conexión para un motor de 6 puntas. En este caso voy a asignar, por ejemplo, aquí que es la línea 1 de entrada, la línea 2 de entrada y la línea 3 de entrada. Como les digo, este motor va a estar conectado a 460 voltios. Más adelante les explico cómo va a ser la repartición de los voltajes, que en realidad sería la caída de tensión entre cada bobina. Luego, entonces, la línea 1, ponemos acá nuestro terminal sería número 1. Luego, acá sería número 2. Luego, acá, siguiendo en forma de círculo, siguiendo las agujas de reloj, sería 2, 3. Luego, acá sería 4. Luego, bajamos un escalón, sería 5. Luego sería 6. Bajamos un escalón, si ven, empezaríamos con la siguiente bobina, sería 7, luego 8, luego 9, luego acá para finalizar esta bobina sería 10, luego esta bobina sería 11 y por último sería 12. Entonces, como observamos, tenemos un punto común intermedio acá que sería el 10, 11 y 12. Internamente el motor ya está conectado y por lo tanto no vemos esa conexión al exterior. Entonces por eso decimos que este es una conexión de un motor trifásico que sería de 9 terminales o de 9 puntas. Este sería un motor de 9 puntas. Porque no vemos nosotros esas tres líneas 10, 11 y 12 en el exterior. Ahora, para poder terminar la conexión y que nuestro motor quede conectado a un voltaje de 460 o 480 voltios, entonces simplemente hacemos una conexión, por ejemplo, entre 4 y 7, entre 8 y 5, y por último entre 6 y 7. Y ya tenemos entonces nuestro motor conectado a 460 voltios. Las líneas de alimentación entonces serían línea 1, línea 2, línea 3 y como observan acá quedarían las bobinas del motor conectadas en serie. Por lo tanto, cuando conectemos nuestro motor, él va a quedar sometido a un voltaje de 460 o 480 voltios entre línea y línea. Por ejemplo, este se llama voltaje de línea entre una línea viva y la siguiente línea viva acá. Nuestro motor va a quedar sometido a un voltaje de 460 voltios entre línea viva y línea viva. Acá, entre línea viva y línea viva. Ahora, eso sería entre las tres fases, porque sabemos que las tres fases son vivas. Entonces, entre una y la otra vamos a tener voltaje 460 voltios. Ahora, este punto común que se forma aquí se llama punto neutro. Es un neutro ficticio que se origina a partir del equilibrio de las tres líneas vivas. Entonces, ¿cuánto voltaje va a tener cada una de esas bobinas entre ellas? Bueno, de acá, de este extremo hacia arriba, el voltaje que va a tener va a ser un voltaje, si se recuerdan el cálculo, sería 460 voltios entre la raíz de 3, que sería 1.73. O sea que tendríamos un voltaje de 265 voltios.
este se llama voltaje de línea. Y este se llamaría voltaje de fase, que sería el voltaje de fase. Es una relación de voltaje de línea sobre raíz de 3. Es una raíz de 3. Entonces el voltaje de fase de nuestro motor en este caso es de 265 voltios. Acá tenemos 265 voltios. Pero como están en serie estas dos, entonces esas dos bobinas tendrían voltaje de 132 voltios. O sea que esta bobina en realidad no quedaría sometida a un voltaje mayor a 132 voltios. Si este motor estuviera conectado a 460 voltios. Porque se reparte entonces entre cada una de ellas. ¿Cómo estarían estas bobinas entonces ya en la bornera de conexiones de nuestro motor? ¿Cómo estarían? ¿Cómo estaría conectado en el exterior? Bueno, como tenemos 9 terminales nada más, tenemos acá por ejemplo número 1, número 2, número 3, tenemos por acá 7, 8 y 9, tenemos 4, 5 y 6. Y entonces para poder hacer la conexión, como les dije anteriormente, solo se utilizan unas placas de metal, unas láminas. Entonces para poder hacer la conexión entre ellas simplemente hacemos acá con una lámina de metal. Por eso se disponen los terminales de esa forma y el motor quedó conectado entonces ya en la conexión que nosotros tenemos acá. Si observan, acá sería la entrada línea 1, acá sería la entrada línea 2. Y acá sería la entrada línea 3. Entonces el motor se alimenta en 1, 2, 3. Observen. 1 línea 1, 2 línea 2, 3 línea 3. Y luego para hacer la conexión en serie para que el motor quede conectado a 460 voltios. O dependiendo, ¿verdad? Del fabricante a 480 voltios. Entonces ya si observan queda 4,7, 8,5 y 6,9. Entonces observemos. 4,7, hasta acá, 4,7, 8,5 y luego 6,9. Y ya tenemos entonces nuestra conexión para el motor de 9 puntas a 460 voltios, motor trifásico. De 460 se considera alto y esta que vamos a hacer ahora se considera como la conexión de bajo voltaje a 230 voltios. La numeración sería la misma entonces, le ponemos línea 1, línea 2, acá, línea 2, luego línea 3, luego sería para comenzar la numeración de nuestra bobina, recordemos es en forma de caracol y vamos cerrando un escalón cada vuelta, sería línea 1, número 2, número 3, número 4, bajamos un escalón, 5, bajamos acá, 6, luego bajamos un escalón, 7, 8, 9, bajamos un escalón, 10, 11 y 12. La conexión básicamente se ve igual, pero hay una pequeña variante. Recordemos que ya tenemos nuestro motor, como es un motor de 9 puntas, en la parte del centro acá ya está conectado y tenemos que ese motor no tiene esas 3 puntas 10, 11, 12 en el exterior, por lo tanto no la vemos nosotros nunca en la caja de conexiones. Luego, para poder hacer que nuestro motor entonces funcione a 230 voltios, lo que debemos hacer es una conexión ficticia de un neutro, nuevamente otro neutro, o sea que este sería un neutro que se llama neutro flotante porque no está conectado en ninguna parte. Y luego vamos a hacer entonces una conexión de un terminal 4, 5 y 6. O sea que de esta terminal 4, esta terminal 5 y 6, vamos a hacer una conexión entre ellas. Vamos a conectar nuestro motor de manera que nos va a quedar así. Va a quedar esta conexión de esta manera. Entonces tenemos una conexión 4, 5 y 6. Entonces en nuestra imagen, si ustedes observan ahí, podemos
notar que tenemos un otro neutro similar al que ya teníamos acá. Entonces este se llama neutro flotante nuevamente, que resulta de la conexión de las tres bobinas, y como se encuentran en teoría con iguales impedancias, entonces vamos a tener un voltaje neutral, o sea, un voltaje cero con respecto a otro punto que podría llamarse neutro. O sea, entre estos dos no debería existir voltaje, pero pueda que sí debido a las diferentes características de las bobinas. Pero sería un voltaje mínimo, el cual no afecta al motor porque están trabajando cada bobina de forma por separado con respecto a la corriente. Luego, para conectar entonces nuestro motor, tenemos que hacer una unión para poder alimentar la bobina. Si observan ahora, tenemos acá una bobina que no tiene alimentación, que sería 7. Entonces, para poderle colocar alimentación, simplemente lo que hacemos nosotros es alimentarle, sacar un puente de acá y alimentarla hacia este punto. O sea que estaría conectada 1,7, perdón. 1,7. Y luego esta terminal de acá, de igual manera, le sacamos una conexión y la conectamos acá y quedaría conectado 2,8. Y luego esta terminal de acá, le sacamos una conexión y quedaría conectado 3,9. Tenemos entonces acá terminal 1, 2, 3. Luego tenemos 7, 8, 9. Y luego tenemos 4, 5 y 6. Recordémonos que tiene que ser cómodo para poder hacer ya sea la conexión de alto voltaje o la conexión de bajo voltaje. Entonces para que nosotros podamos observar cómo está nuestra conexión en este momento, simplemente le ponemos acá. Observen, está conectado 4, 5 y 6. Luego tenemos que unir 3,9, que serían estos terminales, y sería una placa de metal por acá para unir estos dos bornes de nuestro motor en la caja de conexiones. Luego sería 2,8, sería acá 2,8, y luego sería para unir acá, sería 1,7. Entonces ya tenemos acá nuestra conexión y ahí tenemos nuestra bornera de alimentación, y ya tendría cada uno entonces acá línea 1, línea 2 y acá línea 3. Entonces está conectado a un voltaje de línea de 230 voltios. Entonces observemos el motor de acá, de este extremo a este extremo, de la línea 1 con la línea 2, por ejemplo, que sería lo mismo ahora les explico, acá sería a 230 voltios. Si nosotros hacemos el cálculo para determinar cuánto voltaje va a tener cada bobina, entonces sería 230 entre raíz de 3, 1,73, sería 132 voltios. Entonces quiere decir que tendríamos, con respecto al neutro flotante, tendríamos nosotros 132 voltios. O sea que de esta conexión hacia acá, tendríamos un voltaje de, este se llama voltaje de línea, que es la alimentación de línea a línea, y este sería, con respecto a neutro, sería voltaje de fase. Entonces el voltaje de fase es voltaje de línea, nuevamente recordando, entre raíz de 3. Entonces el voltaje de fase, como ya lo calculamos, sería de 132 voltios. Entonces cada bobina va a estar sometida a 132 voltios. Observemos que esta bobina con respecto a la anterior, como son neutro y otro neutro flotante, básicamente estas dos bobinas quedaron en paralelo. Entonces el voltaje en esta ocasión no se divide, como en el caso anterior. El voltaje anterior, como era más alto, entonces se dividía. Ahora no, quedan en paralelo y por lo tanto el voltaje que le va a caer a la bobina, digamos, de 1,4 va a ser 132 y la bobina de 7,10 va a ser 132 voltios. Entonces, de igual manera las otras tres, yo hice el cálculo solo para este lado para que ustedes lo observaran, pero básicamente es el mismo.
Espero que les haya gustado, espero que haya sido ilustrativo la manera de cómo he explicado la conexión, y sigan observando los videos, denle like, compartan, y si tienen alguna pregunta pues están libres de hacerlas. Si tienen alguna observación también están libres de hacerlas.